Municipalidad de Ambato y su Dirección de Cultura y Turismo, les damos la cordial bienvenida a el 9º webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, que está siendo transmitido en el Museo Juan Benigno Vela. En este sentido, traemos y les presentamos a ustedes el poema titulado La Música, por Marlinina Révora. Dan ritmo a la faena los trozos musicales, combate la tristeza la suave melodía. Cuando preocupaciones asedian, habituales cantares apaciguan la mente todavía. La música es así, remedio de los males, inagotable fuente escanciar cada día. Sosiego de palacios, templanza de arrabales, y placidez del alma, armonizante guía. Si acaso preguntaras que en la hora de mi muerte postetra ansío oír de nuevo, mi gusto no vacila. Aurora de Paniza, canción a la bandera, y la muerte de Isolda, el aría de Dalila. También de Mefistófeles, el dantesco monólogo, o el coro de los ángeles, divinizando el prólogo. En este día, en el webinar titulado El poder de la identidad, la música como metáfora de la cultura, tenemos el honor de que nos acompañen grandes profesionales, quienes el día de hoy nos compartirán un poco de su conocimiento. En la primera parte nos acompaña el ambateño Carlos Freire, doctor en musicología. También contamos con la presencia del músico José Luis Jácome, licenciado en artes. Y en este sentido, en esta velada también, nos acompaña el licenciado David Díaz, docente del Colegio de Artes Bolívar, quien en la noche de hoy estará como moderador. Realmente profesionales a la altura, que sin duda alguna el día de hoy aprenderemos de cada uno de ellos. Sean todos ustedes bienvenidos y sin más preámbulo queremos darle paso a David. Continuamos contigo, David. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de redes. Para mí es una gran oportunidad dar cabida al arte y la música con esta plataforma y poder desarrollar este tema tan importante. Voy a dar paso y a leer lo que sería la presentación de nuestro primer expositor, que sería, si me ayudan por favor, con el doctor. Listo. Como estamos en vivo, unas pequeñas disculpas. Vamos a empezar con un apreciado compañero de tablas en la música. Es licenciado en Artes Visuales por la Universidad de las Artes, diseñador gráfico, director creativo del colectivo Central Dogma, miembro fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Música Iberoamericana, ADIMI, y la Sociedad de Autores y Compositores Independientes, ASIN, productor de la serie documental Crónicas de la Escena Ambateña, editor de la revista Dogma, creador del Sol de Noviembre, co-creador del archivo de publicaciones Fanzinoteca y Arqueología del Cómic Ecuatoriano, creador del Festival de Música de Vanguardia, Festival FFF, Festival de Creación Visual BFFF, Festival del Arte Público GRAF FFF, Festival Internacional de Cine Ecuatoriano Cordillera, Festival de Oratoria Ancestral y Nuevas Narrativas, músico autodidacta y experimental. Ha expuesto su obra visual, performática y sonora en el Museo de Queens de Nueva York, en la Brooklyn Academy of Music de Nueva York, la Biblioteca de las Artes de Guayaquil, Centro de Historia de Zaragoza en España, Sala Proceso de Cuenca, la Galería Arte Cultural Actual Flaxo, la Alianza Francesa de Quito, el Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, CENART México, entre otros. Como artista, educador y curador, ha compartido su conocimiento y experiencia en talleres, charlas y conferencias en Quito, Guayaquil, Cuenca, Pujilí, Ambato, Ciudad de México, La Paz, Buenos Aires, Cusco, Medellín, Bogotá, Nueva York, en instituciones públicas
y privadas. Ha publicado sus ensayos, textos y conceptos curatoriales en publicaciones nacionales e internacionales indexadas, blogs y páginas de ciencia ficción, música y arte contemporáneo. Le damos la bienvenida al licenciado José Luis Jacome Guerrero. Gracias, David. Gracias por la invitación a todos. La verdad, para mí es muy cómodo estar en tu presencia, ya que admiro mucho tu trabajo como músico y como compositor y colega ambateño. Y admiro mucho el trabajo de todas las personas que están haciendo este programa el día de hoy también. Bueno, sí, igualmente, como te había indicado, qué bueno encontrarnos con una generación que compartimos, ¿no? Que compartimos nuestra juventud, que compartimos nuestras andanzas musicales, y fantástico ya tener pues en esta nueva palestra. Quisiera que justamente desarrolles tu exposición acerca de la música que tenemos, ¿no? Música de vanguardia a partir de los años 90, para seguir avanzando en este tema y hacer de esto algo productivo y que quede para nuestra memoria. Bueno, yo primero quiero reiterar mis agradecimientos a las personas que han organizado esto y también, por supuesto, a las personas que se han tomado el tiempo y se están tomando el tiempo de ver esto ahora en directo y luego lo van a ver en grabaciones. Yo quisiera empezar contando cómo fue mi acercamiento y mis investigaciones y mi relación con la música, que fue a través de una autopublicación en el formato de fanzine que la hacíamos en el Colegio Bolívar, en el cual estudié parte de mis estudios. Con algunos colegas. Esta publicación era una publicación que tenía varios sentidos o varios contenidos, por supuesto musicales, pero también nosotros publicábamos cómics, skateboarding, poesía, fotografía. Era una especie de digamos, publicación que estaba más enfocada a lo gráfico, pero por supuesto tenía mucho que ver con el pensamiento musical y la crítica musical. Es así que yo empiezo a hacer como mis primeros acercamientos dentro del entorno musical de la ciudad. Esta publicación, que en un principio fue en estilo de fanzine, es decir, autopublicada, con el tiempo evolucionó a ser una revista que se llamó la revista Dogma, que era una especie de catálogo musical que venía acompañado por un CD o un DVD de bandas en sus inicios nacionales y luego locales y luego internacionales. Esta revista luego evolucionó en un colectivo de artistas que se llamó el Colectivo Central Dogma, con el cual desarrollamos diferentes actividades alrededor de los agentes culturales del país y de la música, y que ha tenido alguna repercusión nacional e internacional. Con estas armas, por así decirlo, es que yo en conjunto con algunos colegas y con mi compañera de vida, Tania Navarrete, nos inmiscuimos en el mundo y en el universo musical y sonoro de la ciudad, teniendo, como les decía en un inicio, a las artes como las expresiones que a nosotros nos interesaban, y tomando a la música desde el lado sonoro más que desde el lado armónico o musical. Por eso es que siempre hemos estado muy pegados a la experimentación sonora también. Yo creo que es muy importante cuando se habla de la ciudad de Ambato tratar de localizar ciertos personajes que en un inicio decía que me siento muy cómodo de estar aquí con David, porque David siempre ha sido parte de este universo sonoro también, y seguro si es que se me pasa algún personaje, o si se me pasa algo, voy a poder alimentar lo que quería compartirles por supuesto, con David, que él es mucho más conocedor del ambiente musical que yo. Yo me gustaría destacar dentro de esta conversación a la familia Castellanos, a Edgar Castellanos y a Francisco Castellanos con cada uno de sus proyectos. Edgar tiene una banda llamada Mamá Vudú, que a mi forma de ver es una de las bandas más trascendentes del país y de la escena latinoamericana. Acaban de tener un documental dirigido por David Holguín.
que dice mucho acerca de cómo ha sido su actuación dentro de los entornos musicales nacionales y latinoamericanos. Luego está su hermano, Francisco Castellanos, que también para mí representa uno de los artistas más inquietos que tiene la ciudad, por supuesto con un lado bastante extremo desde todas sus prácticas, y que también tienen mucho que ver con nosotros porque los dos también en su momento hacían fanzines. Edgar tenía un fanzine que se llamaba Tifón y su hermano Francisco Castellanos tenía otro fanzine que se llamaba El Patriota Muerto, que de cierta forma compartíamos muchas de estas inquietudes alrededor de los cómics o alrededor de los universos sonoros, las películas de cultura B, la poesía mismo y la literatura que en la ciudad de alguna forma no estaba reflejada. En ese sentido me gustaría decir que al ser nosotros de provincia, al ser de periferia, yo considero que desde mi punto de vista la mejor música y la mejor creación es la que viene de centros como el nuestro, que son periféricos o que son capitales de provincia y que más bien no son como las capitales nacionales, ¿no? Es decir, los Beatles no eran de Londres, sino de Liverpool, Black Sabbath no era de Londres, sino era de Birmingham, y así, las bandas que a mí más me interesan y con las que más he aprendido y los pensadores a los cuales suelo leer vienen de estos entornos que son periféricos. Porque creo que estos entornos periféricos tienen otro paisaje sonoro, tienen otras dinámicas, y es así que Ambato para nosotros representaba una ciudad en un inicio bastante dura de vivir en mi adolescencia, una ciudad donde no se podía encontrar muchas expresiones artísticas a la mano y había que uno mismo construirlas. En ese sentido creo que ese es uno de los potenciales más grandes que tiene esta ciudad, que es la que puede alimentar la creación y que puede también alimentar el autoconocimiento y la autoeducación. Recuerdo las palabras de este gran maestro, el padre de Jorge Enrique Adún, que decía que la temporada que él vivió en Ambato fue como la temporada más aburrida de su vida, pero que le ayudó a crecer y le ayudó a concentrarse en sí mismo y poder llevar y autoeducarse, ¿no? En ese sentido creo que las bandas y el aporte musical dentro de esto que nosotros llamamos vanguardia está atravesado por esa línea. También me gustaría como destacar al trabajo de Amable Mejía. Amable Mejía es, creo yo, uno de los representantes musicales más controvertidos y a la vez más constantes dentro de la escena nacional con todos sus proyectos, desde su banda Cry hasta sus proyectos actuales como son Velo o una serie de proyectos sonoros más donde él está involucrado, digamos, en un lado más gótico, más oscuro, más dark, de cierta forma anticomercial, como a él le gusta decir. También hay personajes de los cuales habría que hablar y ubicar, que son claves dentro del rock ambateño, como el mismo locutor y director de la Galería del Rock. También podríamos hablar de Juan Vázquez y un incansable trabajo alrededor del coleccionismo y del afán de indicar estas colecciones al público en general. Y en los últimos años, alguien a quien yo destacaría puntualmente, por supuesto, es Julio Valle, con su proyecto Pan de Cordero, que abarca una serie de aristas más, que entre amplificación para eventos, un estudio de grabación y como productor musical también. Por supuesto, dentro de todo esto que les estoy contando hay una serie de aristas en las cuales hay nombres muy importantes de los cuales hablar, bandas como no sé, el universo del rock suele subdividirse en muchos géneros. Estos géneros pueden ir como del heavy metal hasta el grindcore o incluso pasar por el hipcore o muchos estilos de ese tipo, el punk mismo, que a pesar de que es parte del rock también es un universo aparte, o ya las culturas urbanas también, ¿no? Y cada una de ellas en Ambato han tenido en sus épocas ciertos representantes. Podemos hablar de bandas como los 3X, como los Alan Free, podemos hablar de bandas actuales dentro de este género como los Anaval, Distimia y un sinnúmero más de bandas que actualmente están interactuando en el universo musical sonoro. Personalmente, a mí y las
las que han estado cercanas a nosotros han sido bandas como los Sudacaya, como los Mortero, como Costa Fría y como el mismo Guanaco, Fusión Mutágeno y un sinnúmero más de bandas que yo los considero colegas de la vida y de los cuales he alimentado mucho mi conocimiento y mi saber. Y creo que todos ellos de alguna forma conjugan este pensamiento o comulgan con este pensamiento de que la ciudad y las circunstancias que la ciudad da nos puede ayudar a construir un paisaje sonoro, que yo creo que eso es lo que nos identifica y lo que ha hecho que Ambato tenga un puntal dentro de todo un entorno nacional y de un entorno internacional, ya que la música y los géneros musicales suelen repetirse y suelen ser los mismos a nivel mundial, y creo que lo único que nosotros podemos aportar es esta idea o esta característica de crear con nuestras notas o nuestros ruidos o nuestros sonidos un espacio o un paisaje sonoro alrededor de este tipo de expresiones. Muy interesante es lo que nos acabas de indicar. Realmente es un resumen de lo que ha sucedido en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestro hogar. Para mí es también interesante considerar que yo siempre he visto a los años 80 como una cantidad de colores, y de repente en los años 90 cayó en cierta oscuridad, cayó como una especie de depresión. Creo que la historia del planeta siempre va en ondas. De repente hay una cantidad de colores y de repente cae. Y en ese sentido me parece muy interesante que durante los 80 siempre hubo la presencia de lo visual del cómic, como tú decías. Es una raíz que de pronto tienes tú, de pronto tengo yo. Yo recuerdo muchas veces en mi infancia ser fascinado por los colores de los juegos que empezaban a ver. Nosotros somos una generación que pasó realmente de lo analógico hacia lo digital, hacia el brillo que existía. Pero también ese brillo crea a veces, digamos, contrastes emocionales, ¿no? Y también eso ha sido reflejado. En ese sentido me parece muy interesante. También es muy bueno saber cuánta cantidad de músicos ha existido aquí, cuántas bandas ha existido realmente, como tú nos habías indicado, ¿no? Y existen más, algunas que inclusive han salido de aquí, ¿no? Que están radicadas, por ejemplo, Chernobyl, también, como decías, de Cray, y ya tantos años que tiene Amable, y siendo un luchador realmente en sus propios términos. De igual manera, las bandas a las cuales tú has integrado, ¿no? Yo recuerdo haber visto conciertos de Damage School en el 90. Fue realmente, yo hacía ya música clásica, pero para mí sí pertenecía, como tú decías, a ese ruido, y realmente nunca lo rehuí ni tampoco lo me hice a un lado. Realmente había una fascinación. Quizás nosotros nacimos en el tiempo de los motores, quizás nacimos en esa situación de aristas en las casas, una situación entre lo orgánico y lo inorgánico, y eso me parece interesante. Ahora las nuevas ponencias, como tú dices, hay gente que hace noise. El noise también es algo interesante también, en el sentido de que si uno se fija, todo lo que pasa en nuestra vida es una construcción sonora. Desde que hay una conciencia, existe una construcción sonora que no necesariamente tiene que estar ligada o amarrada a notas musicales, sino a algo que llega a nuestro cerebro y produce una sensación. Entonces, eso me parece interesante, una música muy, muy interesante, que sería bueno que todos la apoyemos, ¿no? Sí, bueno, nosotros como generación admiramos personalmente al maestro Mesías Mayhuashka. Tú conoces la trayectoria que el maestro tiene. Tuvimos la oportunidad en una de las actividades que nosotros generábamos alrededor del colectivo, que se llama Festival, que es considerado uno de los festivales emblemáticos a nivel nacional, tener la presencia del maestro Mesías Mayhuashka. A él lo trajimos para que dé unos talleres en el Jardín Botánico, que es uno de mi lugar preferido de la ciudad, de hecho. Y también a una presentación en el festival. Mesías Mayhuashka desde ahí se convirtió como en una especie de referente para muchos músicos contemporáneos en el país. Yo creo que mucho antes acá ya había una investigación alrededor. Incluso recuerdo de un compilatorio editado en Canadá que fue gracias a la gestión de
Carlos Jaramillo, uno de los precursores de mucha de la escena de vanguardia de la ciudad. Él sacó un compilatorio que se llamaba Arde Lava Sangre, un compilatorio de noise ecuatoriano que luego llegó a estar en el catálogo de la muestra de Mesías Maihuashca. Y bueno, como las últimas palabras que yo leí acerca de Mesías Maihuashca era cuando él hablaba acerca de la música en general en Ecuador, y él decía que en la última década, en las últimas 30 décadas del Ecuador, lo único interesante que ha pasado a nivel sonoro y a nivel musical y compositivo en el país venía desde el rock. Y al venir de las palabras de alguien que para mí es el principal compositor ecuatoriano que está radicado en Colonia, Alemania, tiene mucho que decir. En ese sentido, la ciudad tiene una característica única que no tiene el resto de ciudades del Ecuador, que es este movimiento arraigado alrededor de la experimentación sonora y del noise y del ambient y la música experimental. Es decir, en el resto del país hay muchas propuestas y hay una serie de, digamos, personajes claves dentro de este universo, más la ciudad de Ambato tiene una característica única de tener mucha producción alrededor de eso. Entonces tenemos artistas como Lars Orbis, tenemos al mismo Juan Pancho Nois, teníamos al Menso Nois, tenemos al Arcano 18, a Funerales Crisálidas, a Adam, a Hondonada, y una serie de proyectos más que siguen saliendo y que siguen estando como constantes y presentes dentro de una escena. Y creo que tiene que ver mucho con esto que decía Rousseau alrededor del futurismo y cómo la música del futuro iba a representar más el ruido, iba a representar más los sonidos, iba a representar más los motores y este tipo de sonoridades que van a estar más presentes en el futuro. En ese sentido, yo considero que Ambato es una ciudad muy bulliciosa, es una ciudad que tiene mucha bulla de mercado, mucha gente hablando, una ciudad muy desorganizada en muchos sentidos, con un tráfico a veces bastante molesto, y todo esto se ve reflejado también en la música y en las composiciones que esta generación tiene. Por supuesto, hay un universo mucho más grande de musical dentro de la ciudad que tiene que ver con el folclore, que tiene que ver con la trova, que tiene que ver con la música clásica, que tiene que ver con el pasillo, el pasacalle y todas estas expresiones sonoras que no son mi experticia y que yo estoy seguro que el próximo ponente nos va a hablar y nos va a instruir, educar mucho en eso. Yo estaba hablando específicamente de lo que nos ha tocado vivir a nosotros como creadores, dentro de los que también me puedo incluir, como dentro de uno de los proyectos sonoros que están alrededor de eso. Luego también una característica muy, digamos, única que también tiene la ciudad es un sentido de diversidad muy amplio. Las bandas que han sido presentes o que han irrumpido en la escena nacional de aquí de Ambato son bandas que manejan desde el hip hop, como el Guanaco, que es uno de los representantes del hip hop a nivel nacional e internacional, digamos, más grandes que ha parido esta tierra y el país. Hay expresiones que van como desde el reggae, como los mismos Pan de Agua o los mismos Sudacaya, o el trabajo que está haciendo actualmente Caniblés, que es una especie de dancehall andino, que es bastante interesante y rescatable. El mismo trabajo que está haciendo Edgar alrededor del paisaje sonoro y la experimentación sonora con sus bandas, que ya no tienen a la armonía como un norte a seguir, sino más bien incluyen otro tipo de sensaciones dentro de la música. Eso ha hecho que de cierta forma yo me sienta muy inspirado siempre por lo que pasa en Ambato, ya que veo que hay un sentido en el cual entendemos que de cierta forma el sonido ha sido secuestrado por la música, por la armonía, y a veces estos sonidos de los cuales estamos hablando no entran en un diálogo normal, sin embargo en la ciudad creo que han logrado trascender y salir más allá de esos límites de la armonía, e incluirse dentro de universos que están más cercanos al arte y que de alguna forma crean a la música o tienen a la música como un elemento más dentro de las artes,
como podría ser una acuarela o un óleo o una materialidad rocosa. Es decir, creo que el sonido aquí en la ciudad ha logrado esculpir una generación completa de pensadores y de músicos que yo creo que han aportado más allá de lo que muchos nos esperamos o conocemos a nivel nacional. Yo sé que hay un sinnúmero de nombres que estoy dejando como a un lado, o que tal vez estoy pasando de alto al hablar en estos apenas 20 minutos. Por eso quería como recurrir a David también, que me dé ahí una ayuda con la serie de nombres y de bandas que de pronto se me pueden perder, porque estoy seguro que una de las cosas que más ha alimentado a la ciudad es esta fertilidad sonora que se puede ver reflejada en ser un movimiento que, a pesar de que no tiene un apoyo en los medios oficiales, ya que creo que la ciudad por años ha tenido solo un programa de rock los días domingos y no ha trascendido a tener una especie de apertura dentro de los medios oficiales para este tipo de expresiones. Aún así, creo que es muy necesario hablar de este surgir de esta música. Bueno, me parece muy interesante, y acatando ciertas circunstancias que tú referías, ¿no? La visita de Mesías Mayhuasca fue muy interesante. Yo recuerdo que hicieron un recital con músicos ambateños. Me parece que Julio Valle estaba también entre los músicos. Él vino también con Lucho Pelucho de Sal y Mileto. Hicieron. Y me pareció muy interesante porque hizo realmente música con objetos sonoros, ¿no? Y entre ellos era por la Fiesta de las Flores. El maestro hizo una composición que se llamaba Ambato Tierra de Flores. Y consistía justamente en ruidos que tenía, ¿no? Sí, la composición era en honor a un compositor alemán, Stanley Folk, y se llamaba el Sapito. Entonces él hacía una especie de, tributo a la fauna silvestre de Ambato y al nombre de la ciudad a través de los Eso, Ambatos. por ejemplo, es muy interesante porque yo no lo había sabido, pero me pareció también como cuando John Cage hizo 433, también era un sentido de provocar. La provocación también es parte del arte, y eso me pareció interesante. Sí, bueno, John Cage dice que todo es música, ¿no? Todo, entonces, en realidad, absolutamente todo es música. Todo cuerpo incluso el silencio. Que vibre, que hay una vibración, existe música. Eso yo lo comparto. Justamente por eso te indicaba que desde cuando hay una conciencia existe un cuadro sonoro humano. También, si no se me viene ahorita, y me pareció realmente que esa transgresión, digamos, a lograr ese título también significaba que la vanguardia es buena, que tiene una persona tan recorrida como es el maestro, que debemos ser. Y también comparto lo que tú decías. Él también en Cuenca, que fue también, me dictó una clase, decía que hay que estar muy atentos a los movimientos rockeros porque ellos son los que están haciendo cosas interesantes, y por eso él se juntaba con músicos así. Me pareció muy interesante. Yo personalmente hice una composición también en relación al trabajo que hicimos con él, y fue interesante porque recuerdo que me dijo: vas a tener que explicarme. Seguía viendo, porque uno se maneja con partituras, ¿no? Y después me dijo: pero vas a tener que explicarme. Me dijo la segunda vez, y la segunda vez realmente era algo complicado para mí, pero le expliqué todos los sonidos y me dijo: sí, estás bien. También me parece que la situación que tú decías, la armonía que tiene, la armonía va en base a los tiempos, y los tiempos cambian, y las formas armónicas también cambian, y también cambian, también se rompen, se fracturan, también se recrean. Entonces me parece muy interesante. Muy bien, voy a dar paso a Vivi. Bueno, muchas gracias, David. Realmente súper interesante todo lo que nos ha compartido nuestro exponente. En este sentido, también queremos agradecer a todas las personas que se han enlazado desde sus casas, nos acompañan en esta velada. Gracias por interactuar con nosotros. Una pregunta que nos propone el público para nuestro exponente:
¿Por qué consideras que el rock se desarrolló tanto en la ciudad de Ambato y no otro género? Seguimos contigo, David. Bueno, creo que nuestro expositor es el... Bueno, yo creo que el rock desde sus inicios tiene que ver mucho con un sentido de rebeldía, tiene que ver mucho con un sentido de juventud, de propuesta y de crítica. En ese sentido, yo creo que esta ciudad eso lo tiene en los genes, lo tiene genéticamente. Desde nuestros más grandes pensadores, que son como ese triunvirato al cual hasta el día de hoy seguimos admirando, siempre tuvieron un sentido crítico y rebelde acerca de las situaciones que estaban pasando en el país y a nivel internacional. Entonces creo que lo que la ciudad tiene es como esa característica de rebeldía y de crítica, y por supuesto se ve reflejada dentro del universo sonoro del rock. También creo que una de las ventajas que tiene el rock es que para interpretarlo no necesariamente necesita una academia, y en ese sentido la ciudad tampoco ha sido una ciudad que ha brindado muchas condiciones académicas a los músicos locales. Bueno, es decir, tenemos el conservatorio desde hace mucho tiempo, pero el conservatorio es una especie de, digamos, lugar común que se repite en todas las ciudades, ¿verdad? Y no es que nosotros hayamos tenido dentro de la universidad o dentro de algún tipo de universidad privada una carrera específica de música, y eso es lo que yo creo que permite el rock, que es esta cuestión que es muy fácil de experimentar con él, que es muy fácil de que otras culturas se permeen a él, de que otros sonidos se permean a él, y también esta característica, como decía, que es de la ciudad, que es una ciudad que obliga a la creación, y en ese sentido los jóvenes siempre estamos ávidos de crear, y por eso creo que es a través del rock, que es una de las expresiones musicales contemporáneas de todos los tiempos, en los que se puede como desarrollar, entendiendo también al rock no solamente como música, ¿no?, sino como una serie de circunstancias que giran alrededor de él, como pensamientos, filosofías, formas de vestirse, actitudes ante la vida, conocimiento, colores, que son un sinnúmero de cosas que ahora están permeadas alrededor de este concepto que se puede llamar rock o rock and roll, y que luego actualmente, ya cuando profundizamos un poco más dentro de él, David, tú sabes, es un universo infinito que se deriva en muchas raíces, tanto de géneros musicales como de pensamientos, como decía hace un momento, no solo en el país, sino a nivel mundial. Y otra de las características también creo que es la capacidad que te da de salir fuera de la ciudad. Por tiempos, o al menos la generación en la que yo fui parte de este movimiento, considero que todavía soy parte de él con los proyectos que llevo a cabo, pero en la generación que bullimos, para nosotros era fundamental trascender las fronteras de la provincia y salir y tocar a nivel nacional. Y también considero que en muchos sentidos todas las bandas que se han conformado a nivel nacional veían Ambato como una plaza a conquistar. Es decir, una banda se consagraba cuando de alguna vez o había tocado en Ambato y le había ido bien. Eso era como una de las cosas que todas las bandas querían hacer. Yo tengo esta teoría porque por mucho tiempo que llevé la revista y hablaba con gente acerca de qué opinan de la ciudad, era esa calidez que tenía la ciudad para recibir a las bandas y a las propuestas. Y como digo, una vez más, por puro interés, ¿no? Porque esto no es algo que esté en los medios o que sea parte del mass media de la ciudad. Actualmente con el internet es mucho más fácil, pero en los años 80 de los que tú hablabas, o en los 90 era muy complicado el sistema de difusión de este tipo de música, lo que hacía que cada vez la gente sea mucho más apasionada y el interés que cada uno de ellos tenga sea un interés que les haya durado durante toda su vida. Creo que esas son algunas de las características que a mi forma de ver han hecho que la ciudad sea como una especie de crisol, como yo digo, para este tipo de expresiones sonoras. Muchas gracias, José Luis, por tu intervención y tu apoyo y realmente tu vida artística, realmente como a veces como un fan de la música y el rock and roll, te lo agradezco. Te pido que nos acompañes pues hasta el final. Y ahora vamos a dar paso a nuestro segundo expositor, que es el doctor Carlos Freire Soria.
Es un doctorando en musicología, magíster en pedagogía e investigación musical, asesor en gestión cultural y descentralización turística. Se ha desempeñado como director de música de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, presidente de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la SUAY, director del Departamento de Educación y Cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, director del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Provincial de la SUAY, asesor en turismo de la Ilustre Municipalidad de Ambato, presidente del Tribunal de Honor y del Plan de Desarrollo Cultural de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE, secretario de la Asociación de Artistas Profesionales de la SUAY, AAPA, director de la Musicoteca del Banco Central del Ecuador, sucursal Cuenca. En la actualidad dicta diversas cátedras en la carrera de música. Es miembro del Consejo Universitario de la Comisión Técnica Curricular y del Comité Académico y docente del módulo Historia de la Música del Ecuador en las maestrías en Musicología y Educación Musical en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Director de la sección de Artes Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAY. Integrante de Arte Vivo Ensamble. Miembro invitado del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega de Argentina. Miembro del Consejo Científico de la revista Clang de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, Argentina. Demos la bienvenida a un apreciado amigo y cultor del arte, al doctor Carlos Freire Soria. Muchas gracias, David. Estamos... A ver, quiero empezar agradeciendo a la ilustre Municipalidad de Ambato por esta invitación que me permite reencontrarme con mis raíces. Vivo hace 40 años aquí en Cuenca, pero siempre extraño mi tierra natal, mi bella Ambato, y esta es una posibilidad de poder dar a conocer resultados de algunas investigaciones que he venido haciendo, especialmente a partir de la invitación que me ha hecho Carmelandi para este evento. Y quisiera empezar mi alocución haciendo referencia al título de esta conferencia: la música como metáfora cultural, y relacionando este concepto con algunos elementos que José Luis ha mencionado en su brillante intervención que me ha precedido. Si decimos que la metáfora es una figura del pensamiento a través de la cual una realidad o concepto se expresan a través de diversas manifestaciones que guardan relación con aquello, podríamos decir que la música y que el lenguaje sonoro en general es una de las formas idóneas para que el ser humano exprese sus ideales, sus frustraciones, su realidad, sus utopías, formando parte de los paisajes sonoros que muy bien ha hablado José Luis. Paisajes sonoros que están conformados por sonidos de la naturaleza, por sonidos ahora en la actualidad de las ciudades, los ruidos de las diversas máquinas, por un dialecto, por la música, etc. Que en definitiva ayudan a conformar una cosmoaudición de los pueblos. O sea, una forma de entender y comunicarnos con lo demás existente a través de los sonidos. Me gustaría mucho replantear un poco el orden cronológico que me había puesto como metodología para esta conferencia y empezar más bien desde lo actual, en virtud de que José Luis ha hecho un acercamiento bastante claro, muy didáctico además, a lo que Ambato significa en la actualidad y, según ha dicho David, desde la década de los 80, especialmente en el contexto del rock y sus diversas manifestaciones. Qué agradable escuchar nombres de buenos amigos, compositores, intérpretes, cantantes
que han marcado hitos dentro de la música contemporánea del Ecuador. Y no solamente dentro de la música conocida académicamente como rock, sino también dentro del noise, dentro del manejo de otros recursos sonoros. Qué bueno que hizo referencia a Mesías Mayhuasca, un cercano colaborador de nuestra Facultad de Artes, ha dado algunos módulos de música electroacústica, de objetos sonoros y de música concreta, y darnos cuenta que realmente Ambato tiene una característica muy especial. José Luis habló de que es una ciudad bulliciosa, de que es una ciudad que se presenta como un crisol de diversas tendencias y de diversos incluso flujos migratorios. No nos olvidemos que Juan Montalvo incluso habló del cosmopolitismo en su obra El Cosmopolita, y que desde épocas prehispánicas, desde la cultura cosanga píllaro y la época de los panzaleos, los guapantes, los quizapinchas, etc., eran pueblos que se caracterizaban por ser comerciantes. Esta coyuntura geográfica de Ambato, de estar en el centro del país, le convierte realmente en una especie de gran bodega de productos agrícolas, productos animales, productos ahora industriales, etc. Pero esto es parte de una idiosincrasia que podríamos encontrar su origen en la época prehispánica. Entonces, a partir de 1980, empieza a generarse un gran movimiento dentro del rock. Pero a partir de los 65, 67, ya teníamos manifestaciones de bandas que también estaban emulando un poco las tendencias de moda en aquellos tiempos, fundamentalmente que venían de México, que venían de Argentina. Cuando hablamos de México, hablamos de la música a gogó, la música de la nueva ola, con Angélica María y Alberto Vázquez y César Costa, y con Enrique Guzmán, los Teen Tops, etc. Y en Ambato aparecieron bandas como los Archie Roma, por ejemplo, donde tocaba el acordeón este estupendo instrumentista de origen imbabureño de Cotacachi, Marcelo Proaño. Y Nacho Mantilla tocaba la armónica, y nuestro buen amigo César Taco tocaba la percusión. Y posteriormente a ese grupo aparecen los Huraños, que tenían como centro un poco de acción el Colegio Mera, con la Radio Mera que se había ya fundado en aquellos tiempos y que empezó a difundir toda esa música. Entonces podríamos encontrar ciertos antecedentes para lo que es ahora el rock con sus manifestaciones actuales, como el heavy metal, el thrash, el crunch, como el mismo reggae con influencia jamaica, y hablaba José Luis de los Sudacaya, de Pan de Agua, el hip hop con guanaco, etc. Podríamos de repente encontrar raíces ya más cercanas en la década de los 60 y 70, con estos grupos que también estaban produciendo su música, no exactamente con esos géneros contemporáneos del rock, pero sí con la música de la época. Estaba de moda que la industria de la música imponía como cánones a ser puestos en práctica para tener éxito. Y paralelamente a estos grupos de la nueva ola, teníamos también orquestas interesantísimas. Por ejemplo, los griegos. Los griegos, que era un conjunto tan versátil que en su repertorio podían incluir música de los Eagles, o música de Grand Funk, o música de Doobie Brothers, pero también tocaban algo de cumbia, algo de salsa, algo de jazz, y orquestas mucho más tropicales como de Floresmilo Viteri, este estupendo intérprete de los teclados de Ambato, músico académico, quien también fue directivo de la Asociación de Artistas Profesionales de Tungurahua, ¿no es cierto? Que él tenía la Brigada de Milo, ¿no es cierto? Floresmilo Viteri tenía su Brigada de Milo. Y había el grupo Los Claves, que no sé si sigue funcionando, pero hasta hace poco tiempo estaba en gran actividad, de la familia Pérez. Y estaban, diversas orquestas. Y si vamos a hablar de las orquestas, tenemos que ir atrás a la orquesta Estambul Jazz, ¿no es cierto? Y si vamos más atrás, tendríamos que hablar de una banda
de una orquesta, mejor dicho, conformada en 1934 por Nicolás Mestanza, un gran músico guayaquileño, precursor del jazz en el Ecuador, de los primeros intérpretes de jazz, que por su trabajo como miembro activo del Partido Socialista Ecuatoriano, fue expulsado de Guayaquil y fue a ser profesor del Colegio Bolívar de Ambato. Y ahí fundó una banda, una orquesta muy importante, ¿sí? Que se llamaban, déjenme ver. Ok, se llamaban Los Tintos. Entonces, si vamos a ir para atrás, tomando como referencia la intervención de Jesolís, vamos a encontrar que hay una lógica, hay una búsqueda de expresión, una búsqueda de lenguajes sonoros de acuerdo a las diversas etapas generacionales de nuestra ciudad y de acuerdo a las tendencias impuestas por la industria de la música. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de compositores ambateños, podríamos hablar de los actuales, a los cuales realmente admiro mucho, como el mismo David Díaz, ¿no es cierto?, quien ha hecho una tesis muy interesante aplicando técnicas académicas en la recreación de sonoridades alasacas, una suite sinfónica, ¿no es cierto? Y también tenemos a nuestro amigo Obando, que igual ha hecho una tesis, en cambio, sobre la música prehispánica y su sincretismo con la música colonial, con lenguajes académicos contemporáneos. Pero hay compositores que han sido casi desconocidos y que deberíamos darles el sitial que les corresponde. Por ejemplo, Clodoveo González. Clodoveo González, quien falleció en 1984, uno de los más interesantes compositores del Ecuador. Él estudió en Italia, fue director de coro en Milán, luego trabajó en San Salvador, dirigió en Quito la estudiantina Santa Cecilia y creó un método propio de notación musical. Estoy hablándoles desde Cuenca. Aquí él compuso la primera chola cuencana sobre textos de Ricardo de Arquea Granda, del libro Romancero de la chola cuencana. Y él compuso una primera versión musical de la chola cuencana. Y como hace un rato mencionaba José Luis, de ese triunvirato o de los tres Juanes, él fue el más grande defensor de Juan Montalvo, que incluso escribió el libro San Juan Montalvo para reivindicarlo en contra de las críticas de un ataque inmisericordia que hizo a Juan Montalvo Gonzalo Humberto Mata. Clodoveo González fue un estupendo organista, era organista oficial de la marca Hammond para América Latina. Y casi no lo ubicamos a Clodoveo González. Cuando uno habla de los compositores y arreglistas ambateños, ¿cómo olvidarse de Luis Aníbal Granja y de Segundo Granja? Ellos fueron hijos de un de un maestro de capilla de la Catedral de Ambato. ¿Ya? No nos olvidemos que los maestros de capilla eran personajes importantísimos en la vida musical, no solo de Ambato, no solo de Ecuador, de Latinoamérica, sino del mundo. Especialmente cuando los españoles llegan a conquistar a los indígenas que estaban organizados en el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Utilizan una herramienta de conquista fundamental que era la música, y era la música religiosa, el canto llano, llámese canto gregoriano, salmodias, responsorios, etc. Y jerárquicamente, el músico más importante de aquellos tiempos era el maestro de capilla. Y en Ambato, obviamente, tuvimos estupendos maestros de capilla, como Luis Paz en la iglesia de Santo Domingo, ¿no es cierto? Con sus hijos Carlos, tremendo compositor, que era flautista también, Jorge en el piano, Clara y Rosa, dos hermanas Paz en los violines, que se menciona, se habían formado en el Conservatorio Nacional de Quito en la época en que vino Domingo Recia a reabrir el Conservatorio Nacional de Quito, que había sido clausurado en 1877 por Ignacio de Vintimilla,
y que en 1900 lo reabre Eloy Alfaro, con Enrico Marconi, otro italiano. Él muere en 1903 y en 1904 viene Domingo Brescia, que había sido subdirector del Conservatorio de Música Santiago de Chile, a crear el nacionalismo musical ecuatoriano, con sus alumnos cercanos, segundo Luis Moreno y Francisco Salgado Ayala, padre de Luis Humberto Salgado Torres. Entonces, esta familia Paz se había formado de una manera académica muy solvente en Quito y llegan a Ambato y obviamente aportan para mejorar el nivel de los músicos de Ambato. Otro gran maestro de capilla, justamente de la catedral, fue Inocencio Granja, padre de Luis Aníbal y segundo Granja. Luis Aníbal Granja, para mi concepto y de algunos estudiosos del tema de la musicología histórica del Ecuador, está considerado como uno de los mejores arreglistas y compositores de música popular ecuatoriana. Él fue a hacer su vida profesional fundamentalmente en Quito, tenía su propio sello discográfico, Discos Granja, y era la orquesta de moda de Quito y regresaba a Ambato para las festividades, ¿no es cierto?, del Club de Leones, del Club Tungurahua, del Club Ambato, y cuando ya se instaura la fiesta de la fruta y de las flores en 1951, obviamente también para las festividades de la fiesta de la fruta y las flores. Qué pena que ahora ya no ubiquemos de una manera adecuada a estos aportes, ¿no? Obviamente las tendencias musicales, los gustos, las preferencias, etcétera, van por otro lado, pero yo sí creo que en Ambato y en muchas otras ciudades, en todas diríamos, hace falta investigar más acerca de temas musicográficos. Porque para entender mejor lo que pasa en el presente y lo que podría pasar en el futuro, es importante conocer lo que pasó. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen estas influencias musicales? Nosotros somos fruto de un mestizaje, no solo genético, sino cultural. Si ahora nosotros tenemos escalas musicales occidentales y tenemos instrumentos temperados, afinados con una base de un 440 Hz para la nota La, esos son protocolos totalmente ajenos a nuestra cosmoaudición de los pueblos originarios. Entonces, se vuelve importantísimo para entender mejor quiénes somos musicalmente, conocer también cuáles son nuestras raíces. Cuando nosotros hablamos de la pentafonía o de la trifonía o de la tetrafonía de los pueblos prehispánicos, y cuando hablamos o leemos las crónicas de Cieza de León, de Gomán Poma de Ayala o Garcilaso la Vega, etcétera, mencionan que nuestros indígenas, los pueblos originarios de aquí de los Andes, tenían su música, y música para las diversas circunstancias, música para las batallas y música para rendir homenaje a los incas, ¿no es cierto?, o a los caciques, o música para el amor, incluso musicoterapia. Hay un libro de Policarpo Caballero Farfán, un musicólogo peruano, que habla de la musicoterapia incásica, que utilizaban incluso las mujeres para dar a luz. Y si nosotros nos ponemos a analizar qué pasa ahora entre los pilagüines y entre los huapantes y más al sur, en la provincia de Chimborazo, ¿no es cierto?, los panzaleos, los cachas, vemos que hay cantos de cuna que todavía las mujeres indígenas cantan, interpretan para arrullar, para callar el llanto, para ayudar a que sus hijos se desarrollen mejor. Entonces, una inquietud que sí me queda, y voy a ser sincero, y ojalá esto caiga en tierra fértil, es el hecho de que en Ambato debemos investigar más sobre la música. Y no solo sobre la música contemporánea, que es más fácil, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos registros en Spotify con playlist, o tenemos catálogos discográficos de CDs, o incluso catálogos discográficos de vinilos, de long plays, los discos de 45. Pero no nos olvidemos que recién en 1877 se inventa el fonógrafo por Tomás Alva Edison, y antes de eso no se podía grabar el sonido. Pero, en cambio, tenemos la tradición oral. Ese transmitir conocimientos, no solo musicales, sino sabidurías ancestrales, de generación en generación.
y que se van perdiendo porque no nos preocupamos de entrevistar a los informantes. Y no solo en el ámbito de la etnomúsica, sino incluso de la música tradicional, popular. Y yo felicito el trabajo de un colega y buen amigo, Carlos Córdoba Sánchez, que ha escrito 3 libros que los he estado revisando en estos días. Ambato, Hombres y Música, por ejemplo, donde él demuestra que se preocupó de entrevistar a músicos, a compositores que ya murieron hace décadas, algunos, pero que resultan de vital importancia como insumos para ir entendiendo estos procesos. ¿No es cierto? Entonces, tomando como un eje referencial temporal lo que ha dicho José Luis, estamos yendo para atrás, ¿no? Y vemos que en realidad en Ambato ha habido una actividad musical constante. Si vamos a la década de 1950, luego del terremoto de 1949, ¿cómo no mencionar a Carlos Rubín Infante? Que a pesar de que no nació en Ambato, él nació en Guayaquil y murió en Guayaquil, él compuso el altivo ambateño, Ambato Tierra de Flores, y el Ya te van a dar, ese famoso pasacalle donde hace mención a diversos sitios tradicionales y personajes de Ambato y a la comida tradicional. ¿Cómo olvidarnos de Julio Cañar, ese compositor baneño que compuso ese pasodoble Sangre Ecuatoriana, que a veces ni sabemos que ha sido compuesto por un ecuatoriano y que se ejecuta en plazas de toros del mundo entero, un pasodoble muy famoso? ¿Cómo olvidarnos, por ejemplo, de compositores de los cantones aledaños a Ambato también, ¿no? Y hablo de Julio Cañar. Nicolás Fiallos, que tiene 104 años. Del dúo Los Baneños. De él es el famoso pasillo El Mendigo, por ejemplo. Tan famoso porque Julio Jaramillo realmente lo llevó a ser viral, como diríamos ahora, a nivel de ventas, ¿no? ¿No es cierto? Gonzalo Castro, en Píllaro, uno de los más grandes, por no decir el más grande arpista ecuatoriano de los hermanos Castro. Y si hablamos de Píllaro, hablamos de los hermanos Dueñas. Y hablamos de constructores de guitarra de San Miguelito como Hugo Chiliquinga. ¿Cierto? Que Hugo Chiliquinga con sus guitarras se dio la vuelta al mundo, que incluso regaló a Paco de Lucía una guitarra. Desgraciadamente él murió y murió aquí en Cuenca en el 2012, en 4 de noviembre. Y no pudo escucharle a Paco de Lucía que iba a venir a dar un concierto con sus guitarras, ¿no? Entonces, es mucho lo que debemos conocer de todo este pasado y también del presente, porque como bien decía José Luis, a veces hay ciertos grupos, ciertos solistas que se destacan más que otros, que tienen éxito, que realmente se ponen de moda, pero eso no significa que no hayan otros trabajos, que no hayan otras propuestas importantísimas, ¿no es cierto? Que no son tal vez del todo comerciales, pero que se deberían de alguna manera conocer para entender de mejor manera todo lo que está pasando sonoramente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en Ambato una banda muy importante, la banda municipal del municipio, ¿no es cierto? La banda municipal de Ambato. ¿Cuándo aparece el tema de las bandas en el Ecuador? En 1819, cuando el batallón Numancia, que era un batallón realista que iba desde Venezuela hasta Lima, Perú, pasó por el Ecuador y tenía una banda militar. Fue la primera vez que se escuchó una banda en nuestro territorio. Y pasó por Quito y obviamente pasó por Ambato. Y claro, después de la batalla de Pichincha, a la cual curiosamente el batallón Numancia regresa, pero ya como parte de las tropas patriotas. O sea, a la ida a Lima formaba parte del ejército realista, pero allá se da un cambio de camiseta, como diríamos en términos políticos, y se vuelven patriotas. Y van a la batalla de Pichincha a luchar por el ejército patriota. Esto es muy interesante porque lo dice Isaías Toro Ruiz, uno de los más importantes cronistas de Ambato. Bueno, al igual que los otros, como Pedrito Reino, como Gerardo Nicola, pero Isaías Toro Ruiz escribe un libro sobre los batallones ecuatorianos que participaron en la batalla de Pichincha,
y también los extranjeros. Ese batallón Numancia, entonces, es el germen de las bandas de música militares y de las bandas de música de pueblo, ¿no es cierto? Se habla de que ya en 1859 la Academia Filantrópica de Ambato decide conformar una banda municipal, que no trasciende. O sea, es una iniciativa que no se cuaja, ¿no es cierto? Pero entre 1939 y 1940, cuando eran alcaldes el doctor Enrique Sánchez y luego el doctor César Viteri, ellos tienen la acertada decisión de conformar una banda municipal con un presupuesto municipal que sea un emblema de la música para los diversos acontecimientos cívicos populares de la ciudad. El primer director fue don Casimiro Bonifaz, ambateño. Luego, pues hemos tenido grandes directores como Rafael Rivadeneira, Isaac y Víctor Freire. El señor Víctor Freire, que tenía este almacén de instrumentos musicales, fue director de la banda. Ángel Pulgar, sin lugar a dudas, uno de los mejores directores de banda que ha tenido el Ecuador, que también fue profesor de trompeta en el conservatorio. Él, de origen riobambeño, abuelo de Paco Godoy y de Mario Godoy. Él también fue director de la banda municipal de Ambato. Sergio Barroso, ¿no? Un estupendo arreglista y director de banda que se formó aquí con nosotros en musicología, y en la actualidad la banda municipal presidida por Fausto Nuela. Esta banda tiene 29 miembros en la actualidad. Pero otros ensambles interesantes, muy importantes, por ejemplo, es la Banda Sinfónica de Tungurahua, que se fundó en 1992 en la administración como prefecta de María Hortensia Albán, por iniciativa de Johnny Armendáriz, paralelamente también a la orquesta de cámara del municipio que la dirige Mauricio Jiménez. Entonces, Johnny Armendáriz tuvo esa inquietud. Johnny es un director de coros, es un director de orquesta que estudió en el Conservatorio La Merced de Ambato, fundado en 1967 por el padre Rubén Roballo, que funcionó como conservatorio hasta el 2014, en que pasó a ser parte más bien de este nuevo sistema, que es un colegio de artes, y a partir de lo cual se dio, afortunadamente, un cisma, ¿no es cierto?, con algunos profesores del conservatorio, entre ellos nuestro buen amigo David Díaz, el mismo Johnny Armendáriz, Mauricio Jiménez, etcétera, y formaron el Colegio de Artes Bolívar. Me han comentado que la idea es que en lo posterior se constituya en un Palacio de Bellas Artes Bolívar. ¡Qué iniciativa tan válida! Y que está dando estupendos resultados. Entonces, Johnny se formó en el Conservatorio de Música La Merced de Ambato, pero luego él pudo viajar, ¿no es cierto?, a Estados Unidos. Se graduó como licenciado en música en la Universidad de Indoamérica, donde tuve el gusto de ser docente, y sigue funcionando la banda sinfónica. Me comentaba que incluso en la época de pandemia estuvieron trabajando. Esto les costó la vida de uno de sus integrantes, ¿no?, de un trompetista que se contagió. Pero no han dejado de trabajar, y en el año 2020 dieron 52 presentaciones. Muchas de ellas virtuales, la mayor parte, ¿no es cierto? Conciertos didácticos para los estudiantes, etcétera. Ya que hablamos de los directores de coros, de orquestas, ¿cómo no mencionar, por ejemplo, al Álvaro Manzano, ambateño, director titular de la Orquesta Sinfónica de Quito en diversas ocasiones, que se formó en el Tchaikovsky de Moscú, ¿no es cierto? ¿Cómo no mencionar a Medardo Caizabanda, quien fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Cuenca? ¿Ok? Entonces, quiero dejar la inquietud. Espero que las autoridades municipales, de otras instituciones, decidan apoyar la investigación musicológica, musicográfica. Lo que ahora hemos conversado es una parte mínima
Si nos vamos más atrás a lo prehispánico, tendríamos igual un webinar completo. Quiero agradecer por la gentileza de invitarme a conversar sobre estos temas. Queda mucha tinta en el tintero. Realmente el tiempo es muy corto para poder ampliar hacia otros tópicos, pero he querido de alguna manera, a partir de lo que hizo José Luis, hablar de lo último, ir un poco para atrás, ¿no es cierto? Como una forma de evidenciar la importancia de Ambato, de la provincia de Tungurahua, en el quehacer sonoro del Ecuador y, por qué no decirlo, de Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias. Excelente su intervención, apreciado Carlitos. Realmente, como usted indica, es de vital importancia pues crear una memoria, y justamente este programa es eso, crear una memoria que quizás uno no tiene tanta situación de culpa en el pasado, pero tiene totalmente responsabilidad en el presente y debe proyectarse totalmente hacia el futuro. Y queremos que la gente tenga, pues, justamente las personas tengan la posibilidad de saber cuál es el pasado, cuáles son las circunstancias que se dieron. Yo creo que es de vital importancia que las instituciones logremos y logren tener justamente ese registro y ese vínculo con las figuras humanas y con el arte y la música que existió en cada tiempo. Es de vital importancia saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y en ese sentido, pues, creo que este es un gran paso hacia adelante. Le agradezco profundamente por su gran intervención, apreciado Carlitos. Y doy paso a Vivi con alguna pregunta que tenemos. Muchas gracias, David. Queremos agradecerles a todas las personas que han interactuado con nosotros, que nos dejan sus mensajes. En este sentido, Ceci Jaramillo nos dice: Ambato, ciudad de cultura, y qué lindo que sea valorado y exaltado por una persona profesional que valora y conoce sobre nuestra ciudad. Hablar de música, de arte, de cuencos sonoros es hablar de vida, es una sinfonía. Felicitaciones. También tenemos un saludo de parte de Noé Mayorga. Muy buena entrevista a José Luis Jacome, muy bien planteada la escena y queda claro el contexto, las potencialidades y las necesidades. Para nuestro ponente Carlitos, de parte de María del Carmen Navas, se extiende su felicitación a todos los organizadores y también a él por su intervención. También queremos agradecer a todas las personas que están interactuando con nosotros, con sus likes, con sus interacciones, con sus comentarios. Gracias por acompañarnos en esta velada. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Seguimos con David. Le damos paso para que pueda hacerle una pregunta a nuestro exponente y seguir con esta exposición. Muchas gracias, Vivi. Tenemos dos preguntas para nuestros apreciados expositores. Primero vamos a ir con José Luis. La primera pregunta es: ¿por qué cree usted que es importante celebrar el bicentenario en Ambato? Bueno, yo primero quiero agradecer toda esta oportunidad de aprendizaje con Carlos, que realmente ha sido para mí muy instructivo todo lo que escuché acerca de su extenso conocimiento musical. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el festejo del Bicentenario para empezar. Yo creo que más bien esto es una oportunidad para reflexionar críticamente. Eso sí, creo que sobre todos los errores históricos que hemos venido cometiendo, creo que deberíamos cuestionarnos si todavía seguimos siendo colonia de algún país, ¿no? Creo que deberíamos cuestionarnos si todavía somos racistas, si todavía somos misóginos, si deberíamos pensar si algunas de las personas que viven en la ciudad, fuera de ella y en el continente todavía siguen pensando como en el siglo XVII. También creo que deberíamos pensar o cuestionarnos si seguimos copiando tendencias anglosajonas.
También creo que es una oportunidad para pensar y saber qué es patrimonio, dónde está nuestro patrimonio, cómo los pueblos indígenas y originarios de los que hablaba también Carlos celebran, que no creo que lo celebren, están planteándose acerca del famoso bicentenario. También creo que es una oportunidad para precisamente espacios como estos, donde la reflexión va un poco más allá y trata de generar historia y trata de escribir historia. Creo que deberíamos preguntarnos acerca de nuestras propias filosofías y de hasta dónde podemos llegar con ellas. Y finalmente creo que es hora de replantearnos si todavía seguimos siendo como pueblo una pequeña hacienda donde hay un sinnúmero de familias que todavía nos siguen gobernando. Todas estas reflexiones creo yo que son lo más oportuno de fechas como estas en las que debemos ser muy críticos y muy reflexivos de nuestro presente y nuestro futuro. De igual manera, nuestro apreciado amigo Carlitos, la pregunta: ¿por qué cree usted que es importante celebrar el bicentenario en Ambato? A ver, no solo en Ambato nos referiremos a este tema. Guayaquil, igual en 1820, el 9 de octubre, Cuenca, Azogues, Latacunga, etcétera, es un año de bicentenarios. Yo coincido con lo que ha dicho José Luis. Debe ser motivo de reflexión. O sea, recordemos que hace 200 años se dieron batallas cruentas, ¿no es cierto?, sangrientas, que fueron además sofocadas a los pocos días por los realistas. Hubieron masacres después de estas efímeras liberaciones. Pero lo importante, me parece, es recordar aquello como un referente en el 2020 y 2021, pero para reflexionar, para replantearnos temas, para entender mejor qué ha pasado en 200 años de, entre comillas, independencia, y para aprender de lo pasado, para no caer, ojalá, en esos errores y poder proyectarnos de mejor manera hacia el futuro. Yo pienso que es más bien motivo de reflexión. José Luis, tenemos una segunda pregunta. Y bueno, después de esta, pues también tu despedida a este pequeño foro. La pregunta es la siguiente: en su experiencia, ¿qué libros recomendaría para tener más información sobre el tema que tuvimos? Bueno, yo creo que es fundamental cultivar nuestra filosofía, y yo creo que en ese sentido deberíamos todos leer a Bolívar Echeverría. Yo creo que uno de los libros que me ha ayudado mucho es Modernidad Capitalista, y considero que Bolívar Echeverría es uno de los filósofos ecuatorianos más trascendentales. Entonces yo recomendaría en realidad cualquiera de sus escritos para que la gente lea y amplíe sus conocimientos acerca de cómo pensamos los ecuatorianos y hacia dónde debemos ir. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, y sobre ciencia ficción hay un autor chileno que ha reflexionado sobre el bicentenario, la independencia y los héroes que ha tenido América, y él se llama Jorge Baradit. Jorge Baradit tiene un libro que se llama Héroes, que les recomiendo mucho. Mi preferido es Yggdrasil, pero creo que para este tema 5 es uno de los mejores libros que pueden leer. También creo que en esta cuestión de pensar cómo podrían haber sido los mundos, o cómo podremos reflexionar acerca de un bicentenario, hay un francés que acaba de escribir un bestseller que se llama Civilizaciones. Este bestseller habla acerca de Atahualpa reinando en toda Europa, y Atahualpa siendo el máximo, monarca de todos los tiempos. Es decir, una especie de conquista al revés. Él se llama Laurent Binet, acaba de lanzar el libro este año y les recomiendo muchísimo. También quisiera recomendarles en lo musical a una compositora y música y también escritora que se llama Rita Indiana. Rita Indiana para mí es
un personaje a seguir. Ella actualmente hace una especie de ritmo bastante tropical, pero en sus orígenes era una persona que venía del mundo del metal, ¿no? Y actualmente no tiene nada que ver con el metal, pero escribe ciencia ficción. Una de las novelas que me gustó de ella es La Mucama, y también hay un libro que no he leído de ella que se llama Papi, pero se está haciendo una película de Papi y creo que voy a terminar viendo la película porque no voy a alcanzar a ver el libro. Y finalmente, un autor que les recomiendo, por favor, lean este autor para cualquier cosa que ustedes quieran hacer y darse cuenta cómo funciona el mundo actualmente. Se llama Mac Fisher. Mac Fisher tiene su libro Realismo Capitalista, en el cual él describe cuál es la circunstancia que estamos viviendo ahora con el coronavirus, con todo lo que está pasando. Y hay que tomar en cuenta que también Mac Fisher se suicidó hace unos pocos años atrás por una serie de cuestiones que tenían que ver con su propia filosofía. Pero él habla mucho acerca de la música y cómo la música influye en los jóvenes y cómo la música puede llevar a un pensamiento mucho más elevado. En un libro que se llama Los fantasmas de mi vida, él hace relaciones de todos estos grupos que en alguna vez fueron depresivos y que ahorita están de moda, que son los grupos de post-punk. Entonces, con que lean a Mac Fisher, yo estaría bastante contento. Tus últimas palabras. Pues agradecerles a todas las personas que estuvieron viendo esto, agradecer a esta posibilidad también que Carmen Landi y todas las personas que están organizando esta serie de webinars, que para mí son, lo que les decía hace un momento, esa oportunidad crítica de hablar acerca de los procesos y de qué es lo que está pasando en la ciudad, para contarles que esto no queda ahí y que lo interesante de esto es que cada una de las ponencias que ustedes han escuchado van a tener un ensayo, y al tener un ensayo estamos hablando de que tenemos esta posibilidad de escribir y hablar de historia desde otros puntos de vista. Creo también que quisiera dejarles con un mensaje que escuché a un gran amigo, hijo de Octavio, Sergio Alveráez, que él decía que la música y la cultura no están en crisis, que la música y la cultura jamás han estado en crisis, que lo que está en crisis es cómo se distribuye, cómo se vende, cómo se comercializa o cómo se expone la música. Pero eso es otro tema. Lo bueno y lo optimista es saber que jamás hemos estado en crisis y que la cultura está creciendo constantemente, y que lo que tenemos que hacer es crear nuevos enfoques, y esta precisamente es una forma de crear nuevos enfoques. Muchas gracias. Ahora nuestro apreciado expositor, Carlos Freire, sus últimas palabras y también sus recomendaciones, ¿no? En su experiencia, ¿qué libros recomendaría para tener más información sobre el tema que hemos tratado? A ver, David, mi intervención fue eminentemente historicista, entonces yo sugeriría 2 libros de historiadores ambateños, justamente. Bueno, el uno baneño, Óscar Efrén Reyes, ¿no es cierto? Y el otro, Pedro Fermín Ceballos. Los libros de historia, la brevísima historia del Ecuador de Reyes y la historia del Ecuador de Pedro Fermín Ceballos. En el aspecto ya musical específicamente, sugiero libros de Segundo Luis Moreno, ¿no es cierto? La música en el Ecuador y la historia de la música en el Ecuador, de Juan Mullo Sandoval, Música Patrimonial del Ecuador, y de Mario Godoy, La breve historia de la música del Ecuador. Y para profundizar un poco más, si a alguien le interesa el tema de los paisajes sonoros, obviamente a Murray Schafer, un compositor e investigador canadiense que ha trabajado mucho sobre este tema, que propone una metodología sumamente interesante y que enriquece fundamentalmente a todos quienes le lean, especialmente si tenemos inquietudes de este tipo. Por último, para culminar mi intervención, quiero también agradecer a la Ilustre Municipalidad de Ambato, felicitar por la iniciativa a Carmen Landi. Ella, en cambio, es una cuencana que vive en Ambato. Hemos hecho un intercambio y que está aportando mucho para el esclarecimiento de importantes aspectos artístico-culturales de Ambato. Y bueno, pues dejar la inquietud que ya hemos mencionado, tanto David como yo,
de que se debería trabajar de una manera sostenida en la documentación de diversos aspectos de la actividad sonora de Ambato y del centro del país. Gracias. Loyola, ha sido un placer pues compartir esta página virtual con dos apreciados amigos, compañeros del arte y también del tiempo, de los sonidos armónicos y también del noise. Y pues agradecer también al Departamento de Cultura, a la apreciada compañera Carmen Landi, que nos ha permitido pues este espacio, ¿no? Y un agradecimiento. Muy buenas noches y doy paso a Vivi. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, una velada llena de grandes conocimientos. Agradecemos la intervención de Carlitos, también de José Luis y nuestro moderador, David. En este sentido, queremos agradecer a toda la audiencia por habernos acompañado en este webinar titulado La música como metáfora cultural. Queremos invitarles que nos acompañen a este seguimiento de la Agenda Bicentenaria. La próxima semana estaremos hablando de Montalvo y la ciudad cosmopolita, con grandes historiadores, investigadores que nos darán su aporte a través de estos webinars en línea que están siendo transmitidos en nuestra fanpage Cultura Ambato. Además, queremos invitarles a participar en la recopilación fotográfica La memoria colectiva desde la luz, que tiene como objetivo, a través de la fotografía, conocer el Ambato de ayer, su cultura, su gente, sus tradiciones. Y en este sentido, conmemorar los 200 años de independencia. La próxima semana, acompáñanos y disfruta junto a nosotros estos webinars que nos permiten conocer más de nuestra tierrita linda, Ambato. Ha sido un placer acompañarlos en este webinar. Será hasta la próxima, amigos. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, y gente mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, y gente mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, y gente mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad.